Esta noche vamos a hablar sobre la gordofobia y la relación con la nutrición. Y para ello nos acompañan voces especializadas en el tema que nos ayudarán a resolver el hilo negro de la conversación. Quisiera primero darle la bienvenida a Sandra Ramírez Rodríguez, bienvenida adelante, psicóloga que ha desenvuelto en áreas como la psicología social, organizacional y actualmente en el área clínica con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad y depresión. Bienvenida, Sandra. Gracias. También nos acompaña la médico general Brenda Lozano Ortega, con diplomado en bariatría. Adelante, Brenda. Por parte de la UAP y la Academia Mexicana de Obesidad y Nutrición, certificada también en nutriterapia aplicada a la obesidad por parte del Instituto de Enseñanza en la Salud de México y el Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad. Y por último nos acompaña también Raúl Reyes Calderón, nutriólogo, adelante Raúl, con certificación ISAC nivel 1, orientado profesionalmente en el campo clínico y deportivo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos todos, y quisiera empezar que nos compartan desde su perspectiva, desde su disciplina, para ustedes qué es o cómo definirían de forma breve la gordofobia. No sé si podemos empezar con Sandra. Claro, bueno, pues la gordofobia entra entre las ideas de las fobias, claramente, a un cuerpo gordo. Y creo que actualmente se ha escuchado mucho sobre este tema porque estamos como en una sociedad que habla mucho de lo que comentabas, ¿no? Lo estético, lo bonito, lo fitness, lo que se ve bien. Y se ha generado toda una serie de estigmas y tabús acerca de un cuerpo gordo o acerca de cómo es una persona ancha o robusta, y que ha generado en las personas como esta idea de que eso está mal, ¿no? Pero que claro, pues realmente no tendría que ir por ese lado, y que existe pues algún tipo de población que cree abiertamente que está mal y que les da miedo, que les da pavor pensar que sus cuerpos pueden ser cuerpos gordos, que lo asocian directamente con ideas como que está mal, que está feo, que se ve grotesco, que no es correcto, y que engloba muchísimo más, ¿no? Porque esto puede ir como más segmentado hacia las mujeres que desarrollan más trastornos alimenticios y que cada vez pues como que van estigmatizando este tema sobre el peso. Ok, muy bien. Sí, porque esa palabra de estigmatización en algún momento creo que se puede confundir con discriminación, que ambas tienen su lógica, digamos, o su individualidad, pero responden a diferentes formas de pues, agresión a estas personas, ¿no? Pero sí habría como que individualizarlas un poquito. No sé si más adelante lo podamos hablar un poquito más. No sé, Brenda, que nos puedas compartir sobre el concepto. Justamente como nos comenta Sandra, la gordofobia tiene que ver con una discriminación hacia las personas que tienen obesidad. Como tú nos dices, hay una diferencia entre palabras que ahorita sería importante que las aclaremos. Vamos a empezar con prejuicio. Un prejuicio es una idea que ya tenemos preconcebida sobre un grupo en específico, ¿sale? Pero esto, digamos que cuando va escalando, podemos ahora traspasarlo a el estigma. El estigma, ¿qué es? Ya nosotros, con ese prejuicio que tenemos sobre cierto grupo de personas con ciertas características, pues vamos a tener cierto rechazo hacia ese grupo. En este caso, hacia las personas que tienen obesidad o sobrepeso. ¿Qué es la discriminación? Ya es un poquito más agresivo. ¿Por qué? Porque con una persona que ya tiene un prejuicio sobre cierto grupo, que ya tiene su estigma o su rechazo hacia ese mismo grupo, ahora puede llevarlo a realizar ciertas acciones que pueden ser violentas hacia las personas o simplemente de un maltrato hacia este grupo de personas. Entonces, la gordofobia en sí es la discriminación o el maltrato hacia las personas que tienen obesidad. Ok. Compañero. Sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención
porque el término gordofobia suena de una forma muy vulgar, al menos desde el punto de vista nutrición, al referirse a una persona llamada de este tipo, se le debe de llamar pues, persona que vive con sobrepeso o en su caso obesidad, ¿no? En este caso de llamarlos gordos, pues ya es como un ataque directamente, aunque a veces no se le dé tal vez la connotación despectiva o violenta, ya viene con esta parte, como te digo, vulgar. Y bueno, muchas veces lo que se piensa de las personas que tienen sobrepeso o obesidad, pues la mayoría de personas lo que dice o el estigma que tienen o los pensamientos que tienen o juicios sin conocer a las personas que no se cuidan, no se quieren, son flojas, por decirlo así. Pero muchas veces no sabemos el contexto, qué ha pasado con la persona para que esté así. No sé si ustedes opinen si el concepto está bien orientado en estos momentos, porque quizás también me atrevería a decir que es un concepto nuevo en el cual se le carga de algo muy etimológicamente hablando, se le carga de algo muy potente para también verlo como algo fatal, ¿no? No sé si ustedes opinen algo al respecto, si están en contra del concepto, si están a favor, ¿qué me ponen? Pues yo creo que al final también es bueno ponerle palabras a las cosas y bueno, un poco relacionado pues, a mi trabajo y a la consulta y a la escucha, pues al final, así como comentaba, ¿no? El estigma, yo sí considero que puede llegar a ser hasta inconsciente, o sea, como un acto de rechazo hacia ciertas personas, justamente por eso, por tipos de crianza, Claro, por tu entorno, por algún prejuicio que ya viene muy marcado. O sea, específicamente, no sé, las mujeres desde chicas se nos ha enseñado como cómo debería de ser la mujer, ¿no? Y como si hay un rechazo hacia cierta imagen de la mujer, ¿no? Y que inconscientemente sí lo cargas, ¿no? Y cuando piensas en esos temas, o sea, no sé, pregunta a chavas de secundaria, de prepa, que no han tenido como una conciencia ni un raciocinio tan grande de si está bien o está bien o mal decirle gordo a alguien, ¿no? Yo sí creo que tiene que ver muchísimo más profundo hasta con nuestros tipos de crianza, ¿no? Que ya cuando lo sabes, lo sigues haciendo, bueno, ahí sí ya dices, ya eres consciente de esa situación. ¿Por qué no la has cambiado? ¿Por qué no has sido más crítico sobre esas acciones? ¿No? Si nos vamos hacia atrás, tal vez todos hemos hecho algún tipo de comentario despectivo sobre la imagen de alguien, ¿no? Pero pues nuestro desarrollo humano sería ese, ¿no? Darnos cuenta de eso para poder modificarlo. Al final, como comentaba mi compañero, o sea, tal vez está mal decirle a alguien que está gordo, pero porque está lleno de todo ese prejuicio de que está mal decirle que está gordo, ¿no? Porque nos hicieron creer que eso está mal. Pero si tú no sabes por qué está así, ¿por qué nos tomamos el valor de hacer un comentario sobre eso? Al final, las personas que han decidido crear o decir que esto es gordofobia también tienen un motivo. Y es que a veces es bueno ponerle palabras a las cosas, aunque tal vez no las entendamos, ¿no? Así como tal vez antes, hablando de trastornos alimenticios, había anorexia y bulimia y trastorno por atracón, ahora hay vigorexia y ortodexia, y esos antes no sonaban, pero nuestra actualidad nos han hecho acercarnos a otro tipo de cosas y ponerles nombre de esa forma. Yo personalmente no estoy a favor de que se use la palabra gordofobia. Fobia yo lo relaciono con miedo, ¿no? ¿Por qué le deberías tener miedo a una persona que tiene obesidad? No encuentro como alguna justificación para esta palabra y tal vez suena un poquito más impactante, más fuerte, discriminación a personas con obesidad, que es un término que a lo mejor no quieren recibir las personas que practican esta discriminación, porque las haría quedar como personas agresivas o personas con cierto poder sobre un grupo vulnerable. Claro, porque quizás quien sufre, o bueno, no quien sufre, sino quien ejecuta ese acto de gordofobia también puede decir, pues es que nací con esa cuestión, ¿no? Y pues también está totalmente ilógico, ¿no? Digo, hay mucho de qué hablar ahí. Y bueno, ya retomando esta cuestión del estigma que hablaba Raúl, me encuentra mucho la idea de que existen diferentes tipos de discriminaciones, claro, que el tema de los cuerpos con obesidad son temas de incluso a veces por biología, por anatomía, etcétera, por herencia quizás.
Y muchas veces cuando encontramos esta cuestión de personas que nacen con alguna enfermedad que no sea obesidad, la obesidad en el sentido de esta cuestión anatómica, es decir, algún retraso mental, etcétera, etcétera, la discriminación puede bajar un poquito, es decir, hay más empatía en esas personas. De hecho, hay un estudio que lo describe, que si a cierto grupo de personas le preguntan, a ella no lo discriminó porque pues, nació así, ¿no? Los estigmas físicos, me parece que le llaman. Pero también están estos estigmas en cuanto a la gente por obesidad, que se refiere a que son obesos porque quieren, porque hay una falta de voluntad, ¿no? Entonces me gustaría que abordáramos un poquito de eso desde el aspecto psicológico, desde el aspecto de la nutrición y la bariatría. ¿Por qué se entiende que hay una falta de voluntad cuando quizás nos falta cambiar esa forma de pensar, ¿no? Bueno, creo que en este tema en específico, yo sí soy muy de la idea de, pues, caso por caso, ¿no? Historia por historia. Nunca vamos a saber a ciencia cierta qué te orilla a hacer ciertas acciones, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que decide todos los días comerse un pollo frito todos los días a quien decide no hacerlo, ¿no? Tiene que ver con tu cultura, tiene que ver con tu crianza, tiene que ver con tu contexto, con tus posibilidades socioeconómicas. O sea, al final es un factor bien importante todo lo que te lleva. Pero creo que también ahí sigue entrando un prejuicio, ¿no? El hecho de como, es que estás gordo porque quieres. Bueno, es muchísimo más profundo. Claro. O sea, si tú hablas de una depresión, si tú hablas de ansiedad, si hablas de algún otro tipo de trastorno mental, o sea, ahí no es una situación de voluntad. Tiene que ver hasta con neurotransmisores, tiene que ver con situaciones de apego, porque, bueno, psicológicamente hablando, sí hay una relación entre el alimento y la nutrición hacia el cuerpo, ¿no? Y entonces eso lo vuelve aún más complejo y hasta cierto punto controversial. Si yo me basara sobre que las cosas las logras porque le echas o no ganas, eso también es minimizar mucho una situación Y quizás psíquica. es un poquito caer en la cultura de la meritocracia, que es algo totalmente atroz, ¿no? O sea, bueno, en ese sentido también creo que se puede abordar tanto desde el aspecto psicológico como en el aspecto de la bariatría, de la nutrición. No sé si nos puedan decir algo al respecto. Mire, la obesidad se caracteriza por ser una enfermedad multifactorial. Entonces, lo que a lo mejor muchos no entendemos es que todo inicia desde que papá y mamá deciden embarazarse y probablemente no estaban ni siquiera en un estado saludable, ¿no? Entonces, nace el niño con una carga genética ya de probablemente con heredofamiliares, antecedentes heredofamiliares ya de diabetes o alguna otra enfermedad. El niño convive con sus papás, quienes no tienen los mejores hábitos alimenticios o probablemente son personas sedentarias. El niño va a la escuela y en la escuela, ¿qué pasa? Se encuentra con la tiendita donde al niño le dan sus 10 pesos y pues como no tiene un conocimiento previo de los mejores hábitos alimenticios, pues esto sigue desarrollándose, ¿no? El niño entonces se puede comprar las golosinas porque no tiene una supervisión y esto pues va creciendo, ¿no? Se convierte en un adolescente, probablemente un adolescente sedentario y a lo mejor en algún momento de su vida cuando ya llega a tener un poco más de conciencia quiere cambiar sus hábitos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y yo lo veo mucho en los pacientes, que el entorno familiar tiene bastante que ver. Si una persona se quiere poner a dieta, porque el término o decir que alguien está a dieta está muy mal dicho, Sí, sí. y no se siente apoyado o respaldado por su familia, que empieza a hacerle comentarios como, no, pero es que ya estás muy flaco, o come bien, o para qué si de algo te vas a morir, pues a la misma persona que ya se había motivado, pues se vuelve a desmotivar, ¿no? Y a lo mejor nunca encuentra como que el sentido en por qué debe mejorar su salud si desde niño nunca se le enseñó. Claro, tiene que ver mucho también el contexto familiar. Recuerdo que anteriormente, digo, cuando yo era niño era así de que te veían... Bueno, yo siempre he sido delgado, digo, también ahí hay como una narrativa diferente. También es una cuestión de que a mí en lo personal me dicen, es que no comes. Le digo, no, es que sí como, pero no puedo hacer más. Y te dicen, es que estás delgado,
un niño sano es más anchito, más así, ¿no? Entonces hablemos un poquito de esta cuestión estructural que viene de, pues sí, de las costumbres y me gustaría que retomáramos esta cuestión de las dietas. No sé si nos puedan compartir un poquito, porque el término de dietas pareciera ser algo que sabemos todo el mundo lo que es, pero definitivamente no. Entonces, no sé si podemos... Sí. Es decir, estoy a dieta, mañana no, entonces mañana no voy a comer nada en todo el día. Ok. No, entonces, dieta que quizás es... también puede sí, ser una dieta, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, el término dieta se le da a todos los alimentos que tú consumes en un día, ¿no? Entonces, pues toda esta parte de también llamarle que una persona está a dieta, uno pues muchas veces lo confunde y pues la gente ya está como muy, no sé si espantada o no sé, de ir al nutriólogo, ahí no me van a poner a dieta, me van a quitar todo de comer, no voy a comer nada, voy a comer lechuga y atún, ¿no? Y pues no es así. Si la patología lo requiere, pero difícilmente lo va a requerir que necesiten cambios tan drásticos de no comer muchas cosas. Pero lo que siempre como nutriólogos nos encargamos de hacer es que el proceso y el plan de alimentación sea lo más fácil para el paciente. O sea, nunca vamos a buscar que sea complicado mandarle que pescado de Alaska, o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Sal rosa. Sal rosa, cosas muy exóticas que son muy caras y eso va a hacer que el paciente pues obviamente no siga un plan de alimentación. Entonces simplemente, otra parte que se había mencionado era lo de la disponibilidad de alimentos. Muchas veces, por ejemplo, salía de la escuela antes y lo que había era pues tal vez un puesto que vendía vasitos de fruta, verdura y ya, pero pues la mayoría optábamos por comida de pues papitas, refrescos, tal vez por el costo, por el sabor. Entonces, esta parte sí debe de trabajarse más desde que eres pequeño, desde que empieza la alimentación complementaria, desde bebé, para inculcar los hábitos inconscientemente en el bebé, ya que pues un niño pequeño no va a decir, yo quiero esto, porque no sabe qué es. Va a pedir lo que ya sabe que es, lo que los padres le dan en este caso. Encuentro también un problema. Yo iniciaba el programa diciendo que son dos ideas que pueden ser opuestas, ¿no? Sobrepeso y gordofobia. Porque al final el sobrepeso sí es una enfermedad, ¿no? O sea, sí te puede llevar a una calidad de vida precaria, ¿no? Entonces, encuentro también en estos tiempos una romantización de la obesidad. Entonces, quisiera que nos compartieran qué opinan desde su perspectiva, desde su profesión, sobre este fenómeno de romantizar la obesidad a partir de los cánones también, o mejor dicho, de las narrativas en cuanto a grupos de autoayuda, quizás, ¿no? Sí. Pues al final sí es un tema, yo siento que sí es un tema muy controversial, ¿no? Sí. O sea, porque a veces profesionalmente primero hay que descartar todo, ¿no? Es decir, si vas con un nutriólogo para tener mejores hábitos de alimentación, porque al final es poder darlo desde ese espacio, ¿no? Mejores hábitos, que tu alimentación sea algo que te nutra, que te haga bien, ¿no? No quitarte y no darte lo más caro, no algo que al final te va a hacer bien, que tú te sacies, que satisfeches, que cuando comas sientas el gusto por comer, ¿no? Pero que tiene también que ver con lo que tienes a tu alrededor. Si tú descartas todo lo físico, ahí sí ya podemos entrar como algo psicológico, ¿no? Si ya sé que no tiene, no sé, algo en la tiroides y no tiene algo que ver con su estómago, si ya hicimos todo lo posible para que tenga buenos hábitos alimenticios y ya pasamos como esta parte psicológica, tus emociones ligadas a tu alimentación, es más, hasta el espacio psiquiátrico, ¿no? Porque, o sea, digo, es multifactorial, ¿no? Y a veces una depresión te puede desencadenar en otras cosas. Si tú ya descartaste todo, bueno, ahí sí ya creo que es un tema más personal, ¿no? Pero siempre he sido partidaria de eso. Primero descarta todo lo posible antes de pasar a otro punto, ¿no? Si alguien tiene sobrepeso y tú no descartas como profesional esas posibilidades, pues yo siento que también es algo que tiene que ver contigo, no con tu profesión. Si mi paciente me dice, es que yo no quiero al doctor porque yo estoy bien siendo así, bueno, pero esto ya es tu responsabilidad, esto ya lo tienes que checar tú, pero mi deber sería primero descartar todo para que tú estés sano, ¿no? Pero si tú eres feliz
con este tipo de vida, bueno, yo tampoco puedo intervenir muchísimo para que cambies, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? Me asomaba un poquito a las encuestas. De entrada, me parece que las normas que en México que regulan la no discriminación te hablan de discriminación por género, discriminación por etnias, etcétera, pero está como en pañales esta cuestión de la discriminación por obesidad, porque precisamente tiene esas dos vertientes, o puede ser una cuestión física o puede ser una cuestión psicológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual me gustaría, no sé, abordarlo un poquito por la bariatría, cómo estas dos influyen también en la responsabilidad que tienen los especialistas en salud, porque también en el estudio decía, muchos especialistas optan por no decir ciertas palabras para no incomodar, porque pues sí, ¿no? el que padece la enfermedad pues se siente ofendido de cierta forma, ¿no? ¿Qué responsabilidad hay en ese sentido para decirle, bueno, no romantices esta cuestión? No sé. A final de cuentas, sí, la obesidad sí es una enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza porque hay una acumulación excesiva de tejido graso. A final de cuentas, puede haber consecuencias o comorbilidades por esta acumulación de tejido. Entonces, la corriente del body positive que dice que está bien que esté con sobrepeso u obesidad, probablemente se ha tergiversado. ¿Por qué? Esta corriente más que nada, o lo que trata de decir es, sí, tengo una enfermedad y no me voy a avergonzar por estar enfermo, pero mi responsabilidad es tratarla. ¿Cómo la voy a tratar? Acudiendo con un especialista para que me oriente, para descartar que ya hay alguna comorbilidad y empezar a mejorar los hábitos. Los hábitos no se mejoran de un día para otro. Claro. Bajar 20 kilos, 10 kilos, hasta 1 kilo no es de hoy para mañana. Y eso es algo de lo que debemos estar muy conscientes porque a veces orilla a las personas a poner en riesgo su salud, ¿no? A no creer incluso o no confiar tanto en el especialista y pues entonces se vuelve como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Entonces sí hay una enfermedad, sí hay que tratarla, pero también nosotros de nuestro lado debemos tener empatía con estos pacientes. Debemos entender que estos pacientes ya están pasando por un proceso muy difícil, no podemos hacerlos sentir mal, no podemos culparlos, es decir, sí hacer que se comprometan a mejorar, que tengan un poco más de responsabilidad, pero ir de la mano con ellos, no dejarlos solo en el proceso, que el proceso no sea tan difícil para ellos y pues al final de cuentas es un trabajo en equipo. Claro, pero bueno, en ese sentido, ¿cómo hacer que se comprometan? Entendiendo también que hemos puesto, digamos, un tema sobre la mesa y voy a poner otro, es el body positive y el body shaming, ¿no? Que es no hables de mi cuerpo si no te lo permito. ¿Cómo hacer que se comprometan ante estas narrativas o digamos, ya que estamos deambulando con estas narrativas donde dices, bueno, si digo mal o si no, también quizás, no sé, ¿cómo hacer que se comprometan en ese sentido? Bueno, me gustaría retomar un poquito porque muchas veces, en este caso lo que dices del body positive, el argumento, no digo que de todos, pero de algunas personas, si lo he escuchado, es, no, pues yo estoy gordo y estoy bien, no tengo nada. Me he hecho estudios cada año, así, me he hecho todo y salgo bien. Y dice, pues por eso estoy así, por eso tal vez apoyan esa parte, porque dicen, yo tengo este cuerpo, me siento bien, estoy bien de salud, no tengo ninguna enfermedad, lo voy a apoyar para que los demás estén igual que yo y se quieran. El problema no es que se quieran, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que el riesgo de tener otras enfermedades, como ya lo había comentado Brenda, diabetes, hipertensión, dislipidemias, que son problemas de colesterol, va a aumentar si tú padeces sobrepeso u obesidad. Probablemente ahorita no tienes nada, pero en 10 años no sabemos. Ese es el problema, que es una enfermedad hasta cierto punto silenciosa, tal vez no visualmente, pero sí en cuanto a la parte fisiológica. Tarda mucho, muchas veces tarda mucho en que el paciente presente alteraciones en la glucosa, de resistencia, de tolerancia o problemas cardiovasculares como un infarto podría ser. Claro. Sí, hay diferentes trastornos que los vamos a hablar.
ya cuando estemos casi al final de la charla. Y pues también me gustaría abordarlo un poquito desde la perspectiva de la salud mental, ¿no? Cómo manejar estas narrativas del body positive, del body shaming. Pues, creo que al final los extremos siempre son malos, ¿no? Sí. O sea, al final no puedes obligar a alguien a que cambie su mentalidad. Si una persona está de acuerdo en el cómo es su cuerpo y tú le ofreces como todas estas variables de, mira, si no te checas te puedes enfermar y esto, pero ellos no ven la consecuencia de ello, pues creo que difícilmente podrías cambiar una perspectiva, ¿no? El paciente por sí mismo tiene que ver las consecuencias de sus acciones, ¿no? Si no revisas tu cuerpo, si no lo alimentas sanamente, si cada vez te alejas más por una filosofía de vida, bueno, puede haber un riesgo. Si tú por estar en el body positive decides ya no cuidarte y decir yo estoy muy feliz con este cuerpo, adelante, qué bueno que lo aceptes. Pero también hay una responsabilidad que sería cuidarlo para que se mantenga bien, ¿no? Claro. Yo creo que al final, si te vas al extremo, pues está complicado. De hecho, les comentaba hace rato que, pues sí, justamente como indagando en todo eso, había hasta un punto en el que pues las personas delgadas como que no tendríamos que opinar del tema porque no somos gordos, ¿no? Sí. Y eso era como, eso es que, y así tal cual era el comentario, así como de tú no opinas porque tú no eres gordo, ¿no? Y era así como, bueno, ok, tal vez es como tu lucha, ¿no? Pero pues también tenemos como algo que opinar, ¿no? Y tal vez mi punto de vista como psicóloga es eso. Primero descarta todo lo físico, cuídate. Pues la salud mental al final es un pilar importante porque lo físico te puede generar algo mental y lo mental te puede generar algo físico. Claro. Entonces, pues sí es como controversial el tema, pero yo creo que al final el criterio que uno tenga sobre lo que es su cuerpo es primordial, ¿no? Y ese comentario es bien bueno, ¿no? Es como, a ti te ven delgado, ¿no? Y asumen que estás más sano, pero igual y tengo los triglicéridos bien altos y como un buen de grasa. Que es diferente, ¿no? Sí, Digo, ¿no? Estar delgado a estar sano. Exactamente, ¿no? O sea, al final todo es distinto, pero pues nuestra cultura nos ha llevado como mucho a ponerlos así en ciertos cuadritos, ¿no? Como de, ¿estás delgado o estás bien? ¿No? ¿Encajas en esto o estás bien o estás mal? ¿No? Entonces sí siento que tiene que ver por ahí. O sea, yo tengo pacientes o he tenido pacientes que son delgadas y que están lejos de ser personas sanas en relación a su salud mental. ¿Por qué? Porque vienen con toda esta historia de tengo que estar delgada y tengo que verme mejor y ahora tengo que estar así y ahora no sé. Y es un discurso realmente desgastante y he visto personas que no tienen sobrepeso, pero que son robustas y que están muy sanas y que realmente han podido como a rebasar esa línea, ¿no? Del decir, bueno, soy así. Claro. Y creo que ahí sí estoy a favor, ¿no? De que qué bueno que las personas puedan reconocer sus cuerpos de las formas que sean, de los colores y los tamaños que sean y respetarlos. Claro. ¿No? Sí, porque al final, bien lo decías tú, se trata también en un tema de encajar, ¿no? Igual, andando un poquito en la cuestión, había varios factores de agentes sociales en la cual las personas con sobrepeso llegan a tener esa, digamos, deficiencia de salud mental, digo, más allá de la salud por obesidad, esa deficiencia de salud mental por la convivencia, por su entorno, ¿no? La familia hay que decirlo, hay familiares tóxicos, sí. Queriendo o no queriendo, es una de ellas, con ciertos comentarios, en la escuela también con ciertos comentarios, en lugar de trabajo también hay discriminación por ese tipo de cuestiones, quizás a no un ascenso, a no una cobertura médica, etcétera, etcétera. Pero bajo esta índole de lograr encajar, quisiera que hablemos un poquito sobre si existe algún mandato, que a mi parecer es lógico que existe, pero si ha ido evolucionando, ¿no? Un mandato de la delgadez, del cuerpo estereotipado, en la cual pues sufren, ¿no? Lidian estas personas con obesidad. ¿Y cuál es ese mandato? ¿Bajo qué se rige, digo? El cuerpo de la mujer, sobre todo el de la mujer, es el que se está diciendo tienen que ser así, tienen que verse de esta manera, y no importa si se pone en riesgo la salud. Y por salud entendemos que tanto física y mentalmente, ¿no? Porque salud es ambos, ¿no? Es este complemento, ¿no? Pero sí, o sea, las modas nos perjudican bastante a nosotros, y estaba leyéndolo otra vez, que inclusive estas modas a las mujeres nos distraen de lograr más cosas,
de a lo mejor Claro. desenvolvernos más como profesionistas, Sí, sí, sí. de llegar más lejos, ¿no? Porque nos tienen embotelladas en que debemos vernos bonitas, debemos cumplir ciertas medidas, y entonces pues ya no exploramos a lo mejor por pasarme mucho tiempo haciendo mi dieta súper estricta, cocinando 3, 4 horas, pues ya no me fui a estudiar, ¿no? Y entonces ya no me especialicé en cierto tema y ya no aprendí más cosas. Entonces es muy malo seguir modas. Sí, como que quisieras fragmentar o fragmentas tu tiempo para hacer un poquito de todo y no terminas logrando nada. Recuerdo que igual, pues sí, ¿no? Como dice Brenda, los estereotipos han ido cambiando. No sé, quizás en términos del arte siempre te encuentras las pinturas de estas de la Venus de Milo, que son un poquito más, Curvy. más Sí. curvilíneas. En los 2000 están los cuerpos de plano delgados, delgados, delgados. Y ahorita me encuentro una época de la época fitness, que quizás, y para ello y quisiera abordar la temática, tiene mucho que ver con las redes sociales. Es decir, cómo influyen las redes sociales en términos de pues, la discriminación y también los estragos que siente la gente por discriminación por obesidad. ¿Cómo influyen las redes sociales? Sí, bueno, me gustaría definir el término fitness, que también está como muy, muy controvertido y bastante, pues ya alterado, ¿no? La gente cree que el ser fitness es ir al gimnasio, cuidar todo lo que comes, no tomar alcohol, no salir de fiesta, vivir en el gimnasio prácticamente. Dicen. Y Eso es ponerlo ser en fitness. Instagram, ¿no? Y exacto, tomar no cuenta. historias Eso sí todos no los días, cuenta. porque si no, no vale. Sí, entonces la gente cree que es eso. Y es muy, muy común escuchar este tipo de cosas de mañana regreso a la vida fit. Es como, ok, está bien. Entonces, el término fitness hace referencia a un equilibrio entre la parte, pues como ya habíamos mencionado, emocional, física, social, como ser humano, tener un equilibrio en todas las áreas y poder hacer todo. A medida de lo posible, algunos podrán hacer más en una cosa, algunos no. ¿No? Pero en esta parte es como el equilibrio más que nada, en cuanto a deporte, alimentación, la parte intelectual, social y psicológica, bueno, mental también de esta parte. Y pues bueno, creo que todos hemos visto cuerpos prácticamente irreales en Instagram, en YouTube, y Sí. muchas veces hay personas que venden tal vez este tipo de planes de alimentación o de entrenamiento en donde postean el antes, ponen un mes después y es como de... Claro. Es otra persona, ¿no? No funciona así. Este tipo de cambios, bueno, que muchas veces las fotos están alteradas por pues, editores y demás cosas, aparte de la luz, si se la tomó después o antes de hacer ejercicio, pues todo eso va a afectar y va a hacer que te veas increíble, ¿no? Y muchas veces la gente llega a una consulta diciendo, yo me quiero ver así. Y es como de que no te vas a ver así. Te vas a ver como tú, pero mejor. ¿No? Esta parte así como de imposible que te veas así. Porque para empezar, eso no es real. Es solamente una imagen que se usa muchas veces para vender, para convencer, para hacer que compres el suplemento, la asesoría, muchas cosas de ese tipo. Claro, este sentido surge mucho esta cuestión de la comparación, ¿no? En redes sociales, digo, hay mucho de qué hablar en ese aspecto porque te puedes comparar desde diferentes cuestiones. Ves a alguien que conoces y hasta como que te apachurras y dices, bueno, lo quito. Conozco gente que cierra sus redes sociales por esa cuestión, pero digamos, ¿cómo se maneja la comparación en las personas con obesidad a partir de su adolecer, ¿no? en su salud mental? ¿Cómo lo maneja la comparación en redes sociales? Bueno, pues yo creo que es un trabajo de todos los días para empezar, ¿no? Porque creo que para eso están hasta cierto punto, ¿no? Porque a veces con mis pacientes sí llego mucho a ese tema, ¿no? Como de, es que ¿quién sigues, no? O por qué hay tanto, porque es lo que se genera, ¿no? Hasta rechazo y odio y dismorfia del propio cuerpo, ¿no? Porque no es como el de la chica, la modelo, la actriz, ¿no? Entonces, a veces ahí es donde los invito mucho como al criterio, ¿no? Así de, bueno, es que ¿quién estás siguiendo? ¿Qué tipo de contenido estás consumiendo para asumir que tu cuerpo está mal? Claro. ¿No? Para asumir que tus facciones no son las correctas, que las tendrías que cambiar, ¿no? Pues, obviamente sí. Y o sea, más allá de la adolescencia, ya más chicos, ¿no? He tenido pacientes de 8 años, de 9 años que ya empiezan con dietas restrictivas,
que porque están gorditas, que porque está mal, que porque ya empiezan con todo ese tema que justamente no te estás desarrollando, en algún momento sí vas a dar un estirón, o también ya viste a tu familia, no sé, como que es todo un tema, pero que deja de importar porque no te ves como esa persona que está ahí, que tiene toda la razón. Al final, ¿qué tanto es real lo que estás viendo? ¿Qué tanto no hay detrás de esa foto que alguien subió? Y de hecho hay unos en Instagram de fotos sin editar, de modelos, y tú dices, tiene celulitis y tiene pancita y tiene poro y eso es real, pero no lo van a querer enseñar porque no es estético, porque no se ve bonito, ¿no? Pero cuando persona, como niño, adolescente, empiezas como darles también esa apertura, decir, es que no solo es así como tú crees que es. O sea, no todos son bonitos, no todos son delgados, ni van a estar bien todo el tiempo. Hay unos que están bien bonitos y tienen una salud mental bien triste, ¿no? Entonces es como ese tema de todos los días, ¿no? O sea, de todos los días yo creo que ha sido... Yo quiero saber quién no se ha comparado en algún aspecto de su vida o físico. Sí, claro. Porque estás rodeado de eso, o sea, como que te orillan a eso, o sea, personas con vigorexia que que uno como tal vez como mortal que no hace más que 2 lagartijas dice, wow, está increíble, y ellos asumiendo que su cuerpo está mal porque no es suficientemente tonificado, no se le ve tanto el omóplato que no sé dónde está, y así, ¿no? Entonces, pero es esa idea que nos hemos sembrado todo el tiempo de que no es suficiente, ¿no? Y ese discurso es voraz, ¿no? O sea, te aniquila en el nunca es suficiente para nada, ¿no? O sea, como mujer no es suficiente bonita, suficientemente delgada, suficientemente arreglada, y se vuelve algo muy cansado. Sí, porque es muy extremista esto de las redes sociales. Sí. Para todo sector vulnerable. Es muy extremista en el sentido de que yo veo que al final tú te animas a querer tu cuerpo, das el primer paso y el hate, ¿no? También. Y vas para abajo, quizás, no sé, o depende de cada quien, ¿no? O bien te animas a hacerlo y tienes como un séquito de amiguitos que te empiezan a dar la píldora, ¿no? Así como, estás hermosa. Entonces, o es un ping-pong, o sea, no hay como una cuestión estable en ese sentido, y creo que es ahí donde alguien de ustedes me decía que es un extremo donde sí hay cierta cuestión que atender, ¿no? Quisiera que abordáramos un poquito sobre las enfermedades puntuales que existen a partir de lo que es digamos, esta cuestión de la obesidad. ¿Qué enfermedades existen y cómo cada uno de ustedes desde su perspectiva, desde su profesión, lo pueden tratar, lo pueden ayudar? No sé, podemos empezar con Brenda. Ok, bueno, hay muchas comorbilidades asociadas a la obesidad, al sobrepeso. Las más conocidas pues ya son la diabetes, la hipertensión. Las dislipidemias, cuando yo le pregunto a un paciente si sabe qué es, no las conocen realmente, pero así en pocas palabras tienen que ver con enfermedades, torrente sanguíneo, yo les digo el colesterol y me dicen, ya sé cuál es, ¿no? Tenemos también que usar palabras que los pacientes puedan entender. Claro. También hay otras enfermedades que a los pacientes que ya tienen sobrepeso, obesidad, por alguna otra razón, que haya sido psicológica, que por cuestiones de trabajo se haya descuidado un poco y ahora se les dificulta bajar de peso, pues pueden estar presente el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, y entonces son pacientes que cuando se deciden a bajar de peso y le echan muchas ganas y comen y todo, a final de cuentas esta enfermedad que está detrás los frena un poco de lograr estas metas, estos objetivos, y entonces es ahí donde también entran muchos estigmas de, no, pues, no estás haciendo bien la dieta, tienes que comer menos. Entonces, ahora de tener estas enfermedades pasamos a las mentales, ¿no? Que se van desencadenando de que no se logró una meta o perder ciertos kilos, y aquí los pacientes que tienen obesidad, pues empiezan o pueden caer en depresión, pueden caer en alguna otra de trastornos de la conducta alimentaria, y entonces son un sinfín de enfermedades que a lo mejor nosotros no consideramos, pero que se relacionan bastante con la obesidad. Ok, sí, porque digo, lo mencionaba Sandra, hay que ir como descartando cosas, ¿no? Sandra nos expuso hace unos momentos, bueno, si no es por aquí, es por acá, ¿no? En su caso, por ejemplo, ¿cómo trabajan esa idea de encontrar ciertas soluciones? Porque hemos
esclarecido de que la obesidad también corresponde a un tema tanto psicológico como fisiológico o biológico, cómo ustedes van descartando esas posibilidades a la hora de dedicarse a un paciente con obesidad. Pues se da principalmente en la consulta, en la parte de los antecedentes y toda la historia clínica, que es la entrevista que se le hace al paciente. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención a la parte, lo que hay en casa, lo que no hay, cómo se desenvuelve la persona, qué le gusta, qué no le gusta, por qué no le gusta, por qué sí le gusta, por qué hace esto, por qué no hace esto. Indagar un poquito en ese tipo de cosas para, en mi caso de nutrición, obviamente yo ya saber hasta dónde es mi límite y cuándo debo de referir a un psicólogo, claro, en este caso. Y si tal vez es algo que se pueda mejorar simplemente con hábitos, pues le damos. Pero si ya identificamos que hay a lo mejor algún tipo de desinterés o que no haya motivación tal vez, a pesar de que el paciente esté haciendo las cosas y simplemente no ve resultados, pues ese es el momento como para referirlo y que se haga un trabajo en conjunto. Ok, sí, en ese sentido sería bueno también quizás exhortar, no dudo que ustedes no lo hagan, pero exhortar a todos los especialistas de la salud a que tengan como un cuerpo, ¿no? de trabajo, un equipo de trabajo en el que también canalicen ciertas cuestiones, porque no es un tema menor. Me gustaría también, ya para ir finalizando, me gustaría también que habláramos un poquito sobre las personas que discriminan, ¿no? Ya nos toca como que esa parte del tema, cómo nosotros lograr estos cambios de conductas en todos los agentes sociales, familia, escuela, lugar de trabajo, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué propondrían cada uno de ustedes para incentivar al cambio de conducta gordofóbicas y poder quizás erradicarlo un poquito más, ¿no? Bueno, pues para empezar, el trabajo con las redes de apoyo pues es principal, ¿no? Primordial, con las familias, ¿no? Y al final también es muy como psicoeducativo, educativo, seguir acercándote y seguir acercando también estos temas a las otras personas, ¿no? O sea, en algún momento es como, es lo que te decía, tal vez no sabían que estaban siendo, o sea, son conscientes de que son groseros con la persona que es más gordita, pero no saben que eso sí tiene un nombre y apellido y que está mal, ¿no? Entonces, obviamente, como que esta parte de nosotros es como generar esos espacios para que se puedan hablar de estos temas y que tal vez como adolescentes, que son los que te hacen el bullying en la secundaria, entiendan que sus conductas no son correctas y que están enfocados como, no sé, como a discriminar el cuerpo de alguien, ¿no? Y que eso se puede normalizar, porque eso es lo que pasa, que las conductas se normalizan y es como de, pero pues si todo el mundo dice que está así, entonces ¿por qué yo no? Pero tienes que entender que también hay un motivo por el que ya no deberías de hacerlo, ¿no? Claro. Pero solamente sucede cuando empiezas a construir esos espacios. Con los pacientes, pues es primordial la participación de la familia, ¿no? Cuando hablas de adolescentes que están como en estos temas ya de obesidad, pues es importantísimo que trabajes con los papás, con la mamá, con la persona que le da de comer, para que entienda y también se involucre en el hecho de que tiene que tener un mejor hábito alimenticio, ¿no? Que no es correcto a veces denigrar el cuerpo con ciertas palabras, ¿no? Que tal vez dicen, es que desde mi abuelito así nos decían a todos y no se ponían así de sensibles, ¿no? No es que se pongan sensibles, es que estamos reeducándonos en ciertos temas en los que sí es necesario como que cambiemos nuestras palabras, porque las palabras lastiman mucho, ¿no? Entonces, tal vez para ti que te digan gordito no está mal, pero a alguien sí le lastima porque tiene algo detrás. Pero si yo no lo trabajo en lo personal con los pacientes, no lo van trabajando con sus familias para que entiendan que son temas importantes, difícilmente cambia. Si en la escuela no acercamos estos temas, ¿cómo van a saber que está bien o que está mal, ¿no? Hasta que les pase, ¿no? O hasta que ya agarraron al niño que hace el bullying, que se burla de los gorditos y lo agarran, y más allá de educarlo, lo regañan, ¿no? No las tienes que decir así, no. A ver, te vamos a enseñar el motivo por el que lo que estás haciendo no es correcto, Claro. ¿no? Porque estás lastimando a otra persona. Pero pues al final esto es un tema que nos va a llevar pues muchísimo tiempo cambiarlo, porque pues también todo empieza en casa, empieza con tus criterios, empieza con tu educación, pero pues es posible mientras sigamos generando pues estas ideas y estas pues conversaciones. Claro, sí, al final creo que también quisiera un poquito que abarcáramos el punto de
mencionaba Sandra de abrir espacios, ¿no? A lo mejor hacerlo un poquito más material, ¿no? Es decir, si ustedes tuvieran la oportunidad de hacerlo ahorita, ¿qué espacios abrirían? ¿Cómo lo harían? Así, no sé, una breve estrategia que ustedes puedan elaborarse en estos breves minutos, porque al final creo que son voces conocedoras que pueden iniciar algo bueno, ¿no? Desde ustedes, no sé. Yo creo que, o por lo menos siempre a mí me pasó por la idea que la alimentación o conocer más sobre esto se tenía que iniciar desde la primaria, desde el kinder, enseñarle a los niños a consumir productos como frutas, verduras, cereales integrales, una alimentación más balanceada, ¿no? Yo sé que es muy una Etiopía, pero pues un comedor más sano, ¿no? Claro. Que no solamente sean como que yo recuerdo que cuando iba a la primaria eran la tostada con una embarradita de frijoles y así de quesito, A ¿no? mí me tocó la Maruchan, de verdad, y se peleaban horrible. Y con un buen de salsa. Con un buen de salsa y Sí. me tocó que se peleaban ahí un buen y de repente llegó la información de lo que era ese alimento catastrófico. Sí, o sea, enseñarle a los niños que comer más vegetales, más frutas, no es algo feo realmente, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos encanta una sandía con tajín, Claro. con su chilito ahí, Valentina o lo que sea, ¿no? Sino que buscar estrategias, incluso las mamás en casa buscar estrategias en las que un niño también pueda disfrutar estos alimentos. Y eso sí, como decía Raúl, no iniciar en la lactación con el mole de olla o con alimentos tan pesados para los niños, ¿no? Sí. Como que también llevar pláticas sobre alimentación, sobre nutrición a más lugares. Claro, y aprovechando un poquito de lo que se deriva del aporte de Brenda y aprovechando a nutriólogo también, hablar un poquito también de esta, pues si tiene cierta responsabilidad nuestro entorno capitalista y más exactamente en cuestiones de la ingeniería de los alimentos, ¿no? Me queda claro que tiene cierta responsabilidad, pero a partir de esa premisa, ¿tú qué podrías proponer para solucionar o para hacer un cambio de conductas a esta cuestión de la gordofobia? Es complicado. Por lo que mencionas de la parte de lo que contienen los alimentos están diseñados, bueno, los que conocemos como ultraprocesados, que son galletas, que vienen empaquetados, lo venden muchas marcas. Ese tipo de alimentos están diseñados específicamente para que comas más de uno, de dos, más de un paquete, más, o sea, para que no pares de comer y para que la sensación de hambre nunca llegue. Están diseñados para eso. Okay. Y aunado a eso, pues el bajo costo al que salen al mercado, aunque bueno, con la inflación ya no tanto, ¿verdad? Pero a comparación de también la accesibilidad. De rapidez, ¿no? Sí, en cualquier tienda encuentras ese tipo de productos. Sí. Muchas veces tal vez ya no hay verduras, ya no hay pollo, ya no hay esto, pero siempre va a haber ese tipo de productos en cualquier anaquel. Claro. Y al alcance de cualquier persona. Entonces, esta parte es más de concientizar a los niños, bueno, desde pequeños, y a los padres, y dar esta orientación de que no está bien ser tan radical en no voy a comer eso jamás, no voy a comer galletas jamás, voy a comer solamente verduras, fruta y atún toda mi vida. No, esta parte del equilibrio es muy importante, porque la mayoría de problemas y trastornos de la alimentación derivan de la radicalización de un tema o de estigmar alimentos, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que lo que se debe trabajar más con niños, padres, principalmente, también adolescentes, obviamente, pero obviamente mientras más edad tenga la persona va a ser un poco más difícil hacer cambiar su ideología o su mentalidad. Entonces, donde nos debemos de enfocar un poquito más es en los más pequeños. Agradecerles su estadía en el programa, chicos, y pues muchas gracias a todos. Nos despedimos, me despido, yo soy Ángel Cabrera y bueno, cerramos el programa. Hasta la próxima.